bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a hacer el análisis de un poema muy importante de Federico García Lorca, uno de los tantos, porque la verdad es que Federico tiene magníficos poemas. Este poema se llama Prendimiento de Antoñito el Camborio. De hecho, me lo compartió una de las personas que es parte de mi programa de membresías. Recuerden que tengo un programa donde ofrezco asesorías, tutorías personalizadas a personas que están estudiando algún curso de español general, español avanzado, ya sea de poesía, de teatro, de análisis de cuentos. Entonces, parte de mi programa de membresías, pues el objetivo es ayudarlos en la elaboración de tareas, apoyarlos, ayudarlos en la revisión. Y entonces este fue, de hecho, uno de los poemas que han salido de ese programa. Entonces dije, bueno, ya que lo preparé para un estudiante, ¿por qué no explicárselo a toda la comunidad? Entonces se llama Aprendimiento de Antoñito el Camborio. Recordarlos que en este canal tenemos nuevos videos los miércoles, los viernes, los domingos. Nuestros horarios son miércoles y viernes de 6 a 8 y los domingos de 2 a 4. Les recuerdo también que si ustedes desean apoyar mi canal, se pueden unir a mi programa de membresías desde $2.49 al mes. Y si lo que quieren es recibir asesorías personalizadas conmigo vía Zoom, hay diferentes niveles de membresía. Aquí viene siempre nuestro pequeño comercial, ¿ok? Hay niveles de $14.99, $34.99, $99.99, en dependencia de lo que ustedes necesiten. Estas tutorías le dan acceso a ustedes a clases conmigo vía Zoom o ayuda directa en las tareas. Es decir, por ejemplo, la inmensa mayoría de ustedes se unen siempre al nivel de 99.99 y es lógico porque es el nivel que da más apoyo. Y, por ejemplo, si son 7 clases al mes, entonces ustedes pueden elegir tener 4 clases conmigo y las otras clases que sean de revisión, ayudarlos a ustedes a pulir algunas tareas, elaboración de ensayo, análisis crítico de obras literarias, etcétera, ¿no? Entonces, en mi pequeño comercial, como siempre, desesperado por ayuda de una tutora que te permita aprobar tu curso de literatura, tu curso de poesía, de teatro, de creación literaria y artística, analizar microcuentos, analizar obras literarias, una tutora que te ayuda a elaborar tu tesis monográfica, pues, bueno, yo soy la solución a sus problemas. Y de hecho sé que muy pocos canales ofrecen este servicio, que realmente ayuda mucho porque a veces los estudiantes andan como disgregados, perdidos. Ahora hay muchísimos cursos en línea y no siempre algo en línea es sinónimo de calidad. A veces sí, pero a veces no. Entonces, si estás ahorita pasando muchísimo trabajo en algún curso, estás a punto de abandonarlo, sientes que ya prácticamente no vas a aprobar, te sientes sin opciones, pues contáctame y vas a ver que todo tiene solución. Además, aclaro que estas clases son completamente personalizadas, no son grupales, porque muchas veces ustedes me hacen esa pregunta. Los pagos se hacen siempre vía YouTube o a través de PayPal en caso de que YouTube no tenga plataforma de pagos en su país de origen. Admito estudiantes de todas partes del mundo, de Europa, de Francia, de Corea del Sur, de los Estados Unidos, de México, de Guatemala. Bueno, hay muchísimas personas que se han unido y que además me parece una experiencia muy enriquecedora porque todos mis estudiantes además alimentan con sus temas este canal y eso es genial porque son una fuente inagotable de nuevos temas que podemos estar teniendo juntos. Agradecer rápidamente a todas las personas que se han unido a este canal por $2.49 al mes para apoyar mi producción de contenido. Si solamente quieres unirte y apoyar, lo puedes hacer completamente gratis. Además, ya me habilitaron el botón de ovación, entonces si en algún momento quieres durante una transmisión, un en vivo o durante un estreno, quieres también mandarme una ovación y mandarme algún donativo, ¿ok? Para que yo pueda seguir creando contenido, pues te agradecería muchísimo. Es que eso ayuda a la sostenibilidad de este canal. Entonces vamos a entrar a lo que nos interesa. El poema que vamos a analizar hoy está en El Romancero Gitano, probablemente una de las obras más importantes, al menos en poesía, de Federico García Lorca. Se llama Aprendimiento de Antoñito el Camborio. Lo vamos a leer, como siempre, ese es el primer paso. Luego vamos a identificar las figuras retóricas o de pensamientos. Vamos a hacer un análisis de la métrica, vamos a hacer un análisis de la rima. Y luego voy a hacer un análisis de contenido, ¿no? Recuerden que siempre el primer paso para entender un poema es la lectura.
Lo voy a leer, después que lo lea, les voy a dar algunos datos biográficos de Federico García Lorca, les voy a explicar algunas cosas importantes que hay que tener claro a la hora de analizar una obra de Federico, que son los símbolos lorquianos, que cuando uno no lo sabe, uno lee el poema y no lo entiende muchas veces, y es porque no maneja estos símbolos lorquianos. A ver, se llama Prendimiento de Antoñito el Camborio. Este poema está dentro, les decía, de una obra muy importante de él que se llamaba El Romancero Gitano, donde él lo que hace es tratar de reivindicar a la raza gitana, que ustedes saben que siempre ha sido una raza bastante marginada, sobre todo en España. Entonces a él le encantaba, Federico García Lorca sentía una gran atracción por la raza gitana, ¿no? Le parecía que eran personas muy interesantes, con culturas muy interesantes. Además, recordemos que el mismo Federico García Lorca siempre sufrió mucha discriminación porque él era abiertamente homosexual. De hecho, él tuvo una relación muy apasionada y muy importante con Salvador Dalí, de quien se enamoró profundamente. Y él sufrió muchísimo por este tema de su homosexualidad, ¿ok? Porque lo rechazaban mucho por eso. Entonces, yo creo que en parte por eso él sentía tanta empatía con los grupos marginados, con los grupos desposeídos, porque él mismo, a pesar de provenir de una familia muy rica, había sufrido muchísima marginación por el tema de su orientación sexual. Entonces, comprender eso también es importante porque podemos analizar por qué era tan empático y ver esa vinculación entre su orientación sexual y lo marginado que él se sentía y por qué él siempre le escribía a poblaciones vulnerables, marginadas, ¿no? Vamos a leer el poema y luego vamos a dar todos esos datos históricos. Prendimiento de Antoñito el Camborio. Dice el poema así. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde luna, anda despacio garboso. Sus empavonados bucles le brillan entre los ojos. A la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Y a la mitad del camino, bajo las ramas de un olmo, guardia civil caminera lo llevó codo a codo. El día se va despacio, la tarde colgada a un hombro, dando una larga torera sobre el mar y los arroyos. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio y una corta brisa ecuestre salta los montes de plomo. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, viene sin vara de mimbre entre los 5 tricornios. Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con 5 chorros. Si ni tú eres hijo de nadie, ni legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solos. Están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. A las 9 de la noche lo llevan al calabozo, mientras los guardias civiles beben limonada todos. Aquí esto de la limonada es un dato bien curioso, lo vamos a analizar más adelante. Y a las 9 de la noche le cierran el calabozo mientras el cielo reluce como la grupa de un potro. Entonces, esto es solo una lectura rápida porque les quiero dar un poquito de contexto histórico y social del poema. Quiero explicarles también un poquito las características del romance, lo vamos a volverlo a leer y vamos a identificar las figuras retóricas y vamos a hacer el análisis de contenido. Lo importante que hay que entender de este poema es el contexto histórico y social en que nace El Romancero Gitano, que es la obra donde se alberga este poema. Lo primero es que hay que recordar que la cultura gitana tiene una gran influencia en el sur de España. Y además que hay muchos estereotipos y generalizaciones en torno a los gitanos que nosotros podemos ver en El Romancero Gitano. Entre ellos, que son orgullosos, que siempre andan armados, que andan con cuchillos, ¿okay? También que para ellos la herencia, el nombre, el apellido es muy importante porque pertenecen a clanes familiares. Entonces, entender eso es importante porque al inicio del poema nos dice el nombre del protagonista y de qué estirpe viene. Esto es importante porque, como les digo, entre la población gitana, los padres, los abuelos, los hermanos, ¿no? Son como clanes y son muy importantes. Además, recordemos que Lorca se identifica mucho con los gitanos porque él mismo era muy discriminado, como les digo, por su orientación homosexual. O sea, desde pequeño se sabía, los padres de Lorca lo sabían, las personas alrededor lo sabían,
que él era homosexual, ¿no? Y él vivió desafortunadamente en una época en que la orientación sexual era algo muy mal visto. Afortunadamente hemos avanzado muchísimo al respecto, porque él fue un tremendo escritor. Él es el escritor de La Casa de Bernarda Alba, también es el escritor de Bodas de Sangre, ¿ok? De Yerma, o sea, tiene un montón de obras importantes, pero siempre fue discriminado por su orientación sexual. Entonces, por eso es que él siempre se identificaba con poblaciones vulnerables, como por ejemplo la población gitana, que siempre ha sido una población nómada en España, que además ha sufrido mucho por parte de la Guardia Civil durante la dictadura de Franco. Entonces, él le encantaba además esta población, porque además de ser una población vulnerable, le encantaba toda la ropa que usaban los gitanos, le encantaba la creencia en los astros, en las estrellas. Entonces, él le encantaba esta población. Recordemos entonces que los gitanos viven en clanes familiares y que para ellos la reputación familiar es muy importante. Por eso dentro del poema vamos a ver una clara alusión a esto de la reputación familiar. Además, este pueblo, recuerden que se caracteriza por tener la piel morena. Eso es algo importante a la hora de analizar nuestro poema. Ahora, ¿por qué esto es un romance? Porque se llama Romancero Gitano, porque todos los poemas son romances. ¿Y qué cosa es un romance? Bueno, un romance es una construcción literaria que tiene una rima asonante, o sea, solamente riman las vocales, y solamente va a rimar en los versos pares. Eso lo vamos a ver en el análisis de la métrica y la rima. Además, maneja versos octosílabos, o sea, todos suman 8, o sea, con esta métrica perfecta y tradicional. En ellos normalmente hay diálogo y polifonía, o sea, hay muchas voces involucrándose dentro del poema. Y hay que recordar los símbolos lorquianos que aparecen en el Romancero Gitano. Estos son, entre otros, porque hay más, las aceitunas, ¿okay? Que normalmente está vinculada con la tragedia, con la desgracia, ¿no? Porque las aceitunas son verdes o negras. Ustedes saben que el negro es el color de la muerte. También la luna para Lorca significa tragedia, destrucción, mal augurio. Entonces, en muchos poemas del Romancero Gitano, él menciona la luna y cada vez que la menciona ya nosotros sabemos que va a pasar una tragedia en el poema. También el color verde, que para Lorca, a pesar de que para nosotros podría simbolizar la naturaleza, para él no, significa la muerte, ¿no? Cada vez que él dice verde, 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 está diciendo muerte, muerte, muerte. Los caballos representan la masculinidad, ya lo vimos en el análisis de La Casa de Bernarda Alba, donde él menciona el caballo garañón. Entonces, es un símbolo de masculinidad, de hombría. Por eso lo mencionan mucho. Y el agua estancada versus el agua libre. Cuando él habla de agua estancada, por ejemplo, agua de pozo, está refiriéndose a la falta de libertad. Y cuando él habla de los arroyos, se está refiriendo al agua libre, ¿no? Que es un símbolo de libertad, ¿no? Como los arroyos que van libremente por los territorios. Bueno, ¿cuáles son los temas y los subtemas que podemos ver dentro de este poema en particular? Bueno, primero, obviamente, las sociedades en contacto, las diferencias culturales, la marginación que sufría la población gitana, la diversidad cultural también que hay dentro de España, los regionalismos, porque estos son poemas que además están marcados dentro de la cultura española, ¿no? La construcción del género, vemos mucho machismo dentro del poema, ¿no? Como incluso el protagonista tenía que defender el ser gitano a través de la violencia, en una clara alusión a ser machista. Lo vemos en el poema, lo vamos a analizar en detalle, pero hay mucho machismo. Vemos la presencia de las relaciones sociales, el sistema patriarcal, ¿no? Como este gitano es hombre, entonces hay una clara alusión de que él tiene que defender su herencia gitana, ¿no? Y los gitanos son orgullosos, se defienden de los abusos, y este muchacho no lo hace. De hecho, él ni siquiera va armado. Entonces, esto es una clara alusión a esto, el sistema patriarcal imperante que hay en esta población gitana. Hay una cierta alusión a la sexualidad, a la tradición y la ruptura con las costumbres, porque nuevamente el personaje principal, a pesar de ser gitano, no va armado, no va con cuchillos, no se defiende incluso de los guardias, y por eso dentro del poema hay una fuerte crítica. Se pone en duda la virilidad de este protagonista porque él no responde con violencia, ¿no? Y bueno, en cuanto a la construcción del género, también vemos el tema de, bueno, aquí se me repitió, pero vemos también este tema de las relaciones sociales, de cómo hacen alusión, y tengo un poco de alergia, hacen alusión a de dónde proviene este muchacho, quiénes fueron sus padres, sus abuelos, o sea, nuevamente el clan familiar. Y esto es importante porque para los gitanos el apellido representa mucho. Entonces él hace una clara alusión a esto.
Hablar un poquito de Federico García Lorca. Federico García Lorca fue un poeta muy importante de la generación del 27. Desde niño tuvo muchísima sensibilidad artística. Nació en una familia rica. Su padre era un político muy importante de la región donde nace Federico, pero a pesar de eso, de tener todo garantizado, siempre fue un niño con una gran sensibilidad. Además, le encantaba estar en el campo con los campesinos. Incluso cuando él crece, en sus poemas vemos siempre poemas que ensalzan al campesinado, ¿no? Incluso él siempre decía que los campesinos valían mucho más que él, porque los campesinos se ganaban el sustento con un trabajo duro, con esfuerzo, ¿no? Y él los admiraba mucho por eso. Y siempre en su poesía él trataba de hablar, como les digo, de los grupos marginados, de las mujeres también. Por eso la casa de Bernarda Alba, si bien es cierto que representa una madre despótica, también hace algo que para la tradición era muy extraño, y era hacer obras donde todas las protagonistas fueran mujeres y donde el escritor, a pesar de ser hombre, tuviera un acercamiento tan grande a la cosmovisión femenina, lo cual refleja que él era un gran feminista y muy empático con las mujeres y las causas feministas. Entonces, otra cosa interesante es que Federico García Lorca fue asesinado muy joven, no tenía ni 40 años cuando lo mataron. Y una de las cosas que más impresiona de la vida de Federico es que toda su obra es tan negra, pero pareciera como si él hubiera intuido su propia muerte, ¿no? Porque en este prendimiento de Antoñito el Camborio, casualmente es muy parecido a lo que le pasa a él, como a él también lo prenden, o sea, se lo lleva a la Guardia Civil, se lo llevan cuando él estaba escondido porque lo estaban acusando de ser comunista, cosa que siempre he dicho no era, porque Federico García Lorca nunca fue comunista, nunca militó en el Partido Comunista. Lo que él estaba a favor de la educación de las clases vulnerables y lo decía, y entonces por eso lo tacharon por comunista. También además le tenían odio porque era homosexual. Y entonces al final se lo llevan, lo prende la Guardia Civil, lo condenan a muerte y lo asesinan horas después a las 5 de la mañana. Hay muchísimas especulaciones porque el cadáver de Federico García Lorca nunca fue encontrado. Se cree, y yo también lo creo, que debido a que su padre tenía un cargo político muy importante, seguramente logró obtener los restos de su hijo y darle cristiana sepultura. Eso lo creo firmemente, porque al día de hoy la familia de él nunca ha pedido una excavación donde se cree que él está enterrado. Entonces, la mayoría piensa que es porque realmente la familia siempre tuvo los restos, y lo creo, pero obviamente no lo podían decir porque en la época de la dictadura de Franco, pues tú no podías decir estas cosas, ¿no? Pero sí creo que el cadáver al final fue devuelto a sus padres. Otra cosa que podemos decir de él es que él tuvo una vida muy apasionada, se enamoró profundamente de Salvador Dalí, que pues es un pintor surrealista muy importante. Sufrió muchísimo en esta relación porque Salvador Dalí era un poco cruel y sabía que Federico estaba enamorado de él, entonces lo maltrataba, lo obligaba además, se sabe en su biografía, a estar con mujeres, cosa que a Federico le desagradaba, porque pues Salvador Dalí tenía estas, como dijera yo, vivía su sexualidad al límite, entonces era bastante desordenado, y Federico no, en realidad Federico era una persona que quería tener una pareja, y él estaba muy enamorado de Salvador Dalí, pero Salvador Dalí creo que lo quería, pero no estaba enamorado de él, y entonces ellos pues tenían una vida sexual bastante desordenada. Al final Salvador Dalí deja a Federico García Lorca por una mujer, se casa con ella, y Federico nunca se repuso del todo de esa ruptura, ¿no? Aunque después obviamente va a tener otros amantes y otras relaciones, él mismo siempre dirá que Salvador Dalí fue su gran amor. Y bueno, finalmente fue asesinado por la Guardia Civil Española. Ok, vamos a empezar con el análisis del poema. Vean la primera estrofa, nos da mucha información. Antonio Torres Heredia nos da el nombre del muchacho, hijo y nieto de Camborios. Aquí está estableciendo el clan familiar, o sea, nos dice Antonio pertenece al clan de los Camborios. Nuevamente, algo muy importante dentro de la tradición gitana, donde los orígenes eran muy importantes y definían muchas veces tu suerte. Con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Aquí hay algo muy importante, la vara es otro elemento simbólico dentro de la obra de Federico, y cuando nos dice con una vara de mimbre, esto representa con libertad, ¿no? Es un símbolo de fuerza, de masculinidad. Además,
va a Sevilla a ver los toros, ¿no? Esto es en clara alusión a la cultura española, y vean ustedes que va a ser algo viril, ¿no? Vamos a decir así, va a ver los toros, ¿no? Algo que refuerza su virilidad, su masculinidad. Luego nos describe al personaje, moreno de verde luna, anda despacio y garboso, ¿no? Sus empavonados bucles le brillan entre los ojos. Aquí hay una descripción física del personaje. Nos dice que el personaje es muy guapo, es un moreno, ¿no? Obviamente en clara alusión al color negro, normalmente de la población gitana. De verde luna. Aquí hay algo importante. Tiene dos elementos de tragedia al mismo tiempo. Verde, que para él significa muerte, y luna, que significa tragedia. Entonces esto es un mal augurio. Cuando él dice moreno de verde luna, quiere decir que algo malo le va a pasar a este muchacho. Esto es un mal presentimiento porque el verde representa muerte, o sea, él va a morir en el poema, y la luna representa tragedia. Luego nos dice, anda despacio y garboso, sus empavonados bucles le brillan entre los ojos, ¿no? Nos dice además que es un muchacho joven, es un muchacho al que le brillan los ojos, no es un muchacho muy guapo, ¿no? Con bucles empavonados, ¿no? A la mitad del camino cortó limones redondos. Aquí va a venir algo interesante, ¿ok? ¿Cómo son los limones? Son redondos, hay un epíteto, pero llama mucho la atención esto porque este va a ser aparentemente el motivo de la muerte de este protagonista. Pero luego él va a mencionar limonada más adelante, lo cual nos deja ver que lo matan por algo que también los guardias hacían. Entonces, en clara alusión a la ironía, a los abusos que cometía la Guardia Civil Española durante la dictadura de Franco, que si te miraban mal parado, te llevaban, te mataban, te culpaban de cualquier cosa y simplemente te asesinaban o te desaparecían, como hicieron literalmente con Federico García Lorca. Y por eso cuando él publica El romancero gitano, él despertó mucho odio de parte de los franquistas, porque él hacía todas estas denuncias sociales. Entonces, vean lo que hace el muchacho. A la mitad del camino, cortó limones redondos, no hace una travesura, y lo fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Entonces, nos describe que él va, ¿no? Feliz a Sevilla a ver los toros. Entonces comienza a arrancar limones, ¿no? Y no se los come, los tira al agua, no está jugando. Y a la mitad del camino, aquí viene una reduplicación, ¿ok? De este mismo verso. Bajo las ramas de un olmo, Guardia Civil caminera, lo llevó codo con codo. Aquí vean ustedes cómo en vez de decir los hombres de la Guardia Civil, se refiere a la Guardia Civil, ¿ok? Como si fuera la persona. Esto es una metonimia, ¿ok? Como él le atribuye cualidades humanas además a la Guardia Civil, porque además se lo lleva codo con codo. Aquí también vemos una personificación, pero esta Guardia Civil, ¿ok? Como institución representa a los soldados de la Guardia Civil. Esto es una metonimia. En vez de decir los soldados de la Guardia Civil, dice la Guardia Civil, ¿no? Y lo llevó codo con codo. Aquí hay un eufemismo de decir que se lo llevaron preso. Pero en vez de decir lo tomaron preso, se lo llevó codo con codo, ¿no? Recordemos que el eufemismo es una figura que trata de suavizar una palabra muy fuerte, un mensaje muy fuerte. Eso se conoce como eufemismo. El día se va despacio, la tarde colgada a un hombro, dando una larga torera sobre el mar y los arroyos, ¿no? Aquí también nos da otro dato. El día se va despacio, como si fuera una persona. Está diciendo además que el día se toma mucho tiempo en avanzar. La tarde está colgada a un hombro, es otra personificación, porque la tarde no se puede colgar un hombro. Dando una larga torera, aquí vemos un epíteto, como es la torera larga, sobre el mar y los arroyos. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio. Veamos nuevamente este tema de las aceitunas negras, que representan algo malo va a pasar, ¿no? Muerte, destrucción, ¿no? Y hay una personificación de las aceitunas, porque dice que las aceitunas aguardan, ¿no? Le atribuye cualidades humanas a las aceitunas, pues cosa que no puede ser, porque la aceituna es algo que se come, no aguarda nada, pero aquí hay una personificación. Y vean qué interesante, las aceitunas aguardan la noche de Capricornio. La noche de Capricornio es la noche más larga del año. Entonces, obviamente le está diciendo que en esta noche tan larga va a sufrir mucho nuestro protagonista, que algo muy malo le va a pasar. Y una corta brisa, aquí hay un epíteto ecuestre, salta los montes de plomo. Vean ustedes cómo nuevamente le atribuye cualidades humanas a lo que no lo tiene, a la brisa, al viento,
¿ok? Como si pudiera cabalgar, ¿no? Como si fuera un caballo, como si fuera ecuestre y salta los montes de plomo, ¿no? Aquí en montes de plomo, evidentemente tenemos una metáfora, pero también la palabra plomo ya sabemos que representa el peligro, representa las armas, porque al muchacho, ¿ok? Lo van a matar con este plomo. No lo dice directamente en este poema, pero hay otro poema que de hecho es la continuación de este, donde se aclara que lo matan, que Antonio Torres Heredia lo matan. Entonces, luego vuelve a mencionar el nombre del protagonista, Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, hace nuevamente el énfasis con el clan familiar al que pertenece, viene sin vara de mimbre. Vean qué curioso que ahora ya viene sin vara de mimbre. Al inicio tenía vara de mimbre. Al inicio, ¿por qué? Porque esto representa fuerza, independencia, masculinidad. Pero aquí cuando dice viene sin vara de mimbre, quiere decir que ha perdido la autoridad, ha perdido la fuerza, ha perdido la libertad. ¿Por qué? Porque ha sido apresado. Y vean que dice entre los 5 tricornios. Los tricornios es obviamente una sinécdoque, ¿ok? ¿De quiénes? De los hombres que lo han apresado, porque la Guardia Civil utilizaba un sombrero con tricornios, ¿no? Como con 3 puntas. Entonces, eso es lo que quiere decir, viene sin vara de mimbre, viene sin libertad, ¿ok? Sin autoridad, sin fuerza, entre los 5 tricornios, ¿ok? Entre estos soldados de la Guardia Civil que obviamente se lo han llevado preso. Luego viene algo interesante. Antonio, ¿quién eres tú? Hay una interrogación retórica, se le habla directamente al protagonista y vean qué fuerte lo que viene. Si te llamaras Camborio, o sea, si fueras un gitano de verdad, pero eso hay una clara alusión a la masculinidad, a la presión que había sobre los jóvenes gitanos a defenderse, así fuera de manera armada. Entonces dice, si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con 5 chorros. O sea, le dice, si fueras gitano de verdad, tú hubieras asesinado a estos hombres que te han atrapado. O sea, aquí también vemos un encabalgamiento, hubieras hecho una fuente de sangre, aquí debería ir de sangre, ¿no? Pero adrede le está rompiendo el verso y vean que dice, hubieras hecho una fuente de sangre con 5 chorros. ¿Qué quiere? ¿Por qué con 5 chorros? Porque eran 5 hombres los que se lo llevaron. O sea, en vez de decir, hubieras hecho una fuente de sangre, matando a 5 hombres, él dice 5 chorros, ¿no? Que también representa, obviamente, aquí una metonimia, ¿no? Una sustitución de la parte por el todo. En vez de decir, hubieras hecho una fuente de sangre con 5 hombres, dice 5 chorros, y chorros de sangre lo que representa es precisamente estos hombres que se lo han llevado preso. Ni tú eres hijo de nadie, vean qué fuerte, ni legítimo Camborio. Aquí viene algo bien fuerte que quiere decir que él, por no rebelarse ante estos hombres que lo llevan preso, ha traicionado sus orígenes, ha traicionado a la población gitana, porque los gitanos son conocidos por defenderse con armas, con cuchillos, y él no ha seguido la tradición, y entonces el pueblo lo ha repudiado. Ni tú eres hijo de nadie, le quitan el clan familiar, ni eres tampoco un legítimo Camborio, es decir, no eres un legítimo gitano. Y sigue, se acabaron los gitanos que iban por el monte solos, ¿no? Está diciendo, obviamente aquí, que se acabaron esos gitanos valientes que iban por el monte defendiéndose. Están los viejos cuchillos, aquí hay un epíteto, tiritando bajo el polvo. Esto tiene todo una significación. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solos, o sea, se acabaron los gitanos que iban valientemente por el monte, que le hacían frente a los soldados de la Guardia Civil. Y dice, están los viejos cuchillos, ahí hay un epíteto y también una metonimia y una personificación, porque dice, están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. Quiere decir que ya los gitanos no quieren hacer uso de la fuerza para defenderse. Y esto los gitanos más viejos lo consideran una traición de la nueva generación a la vieja generación. Luego nos vamos acercando al final del poema. A las 9 de la noche lo llevan al calabozo, ¿ok? Mientras los guardias civiles beben limonada todo. Esta parte me encantó cuando leí el poema, porque nos ubica en tiempo y espacio, que son las 9 de la noche, que a él lo llevan a un calabozo y que los guardias civiles en ese momento están bebiendo limonada. Y esto es una ironía, es una figura retórica, porque recordemos que ¿por qué lo meten preso a este muchacho? Aquí lo dice más arriba, aquí lo dice, vean, a la mitad del camino cortó limones redondos. Entonces quiere decir que Antonio es llevado preso
por el mismo delito que comete la Guardia Civil, porque si ellos toman limonada es que cortan limones. Aquí se ve la gran ironía de cómo cuando lo hace una población marginada como Antonio, ¿okay? Que es obviamente un hombre, es un gitano, no es rico, no tiene, sí tiene un clan familiar, pero no pertenece o no es parte de la clase alta dentro de España. Entonces cuando lo hace él es mal visto y por eso es apresado y va a ser asesinado. En cambio, cuando lo hace la Guardia Civil porque tiene sed y se quiere hacer una limonada, no pasa nada. Entonces vemos la gran ironía, la burla, además la tragedia del personaje, ¿no? Que lo van a meter preso y al final lo van a matar por hacer algo que también hacen sus asesinos, ¿no? Que es cortar limones y ellos se hacen limonada. Y a las 9 de la noche le cierran el calabozo. Vean ustedes aquí otra figura importante en la repetición de calabozo al final. Esta figura se conoce como epífora, que es la repetición de la misma palabra al inicio de diferentes versos. Mientras el cielo reluce como la grupa de un potro. Vean que tremendo al final con este símil potente, ¿no? Mientras el cielo reluce como la grupa de un potro, o sea, el cielo se ha cerrado de estrellas, está negro, ¿no? Y esta negritud también nos refleja la pérdida de libertad de nuestro personaje y que lo van a matar seguramente dentro de la obra, ¿no? Otra cosa importante dentro del poema es el tema de la métrica. Como ya les dije, es un romance, por tanto todos los versos nos tienen que dar 8 sílabas métricas, exactamente. Además, tiene que haber una rima sonante en los versos pares. Vamos a ver si eso es cierto. Dice, Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, con una vara de mimbre, va a Sevilla a ver los toros. Entonces vean ustedes aquí que Camborio, ¿no? Que es un verso par, está rimando con toros, ¿no? Efectivamente, y no es una rima consonante, o sea, no rima un vocal más consonante, sino solo las vocales. Luego tenemos moreno de verde luna, anda despacio y garboso, sus empavonados bucles le brillan entre los ojos. Nuevamente, garboso rima con ojos. Ven ustedes, rima de los versos pares con rima sonante. Luego sigo leyendo, a la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Nuevamente redondos, rima con oro de manera asonante. Y a la mitad del camino, bajo las ramas de un olmo, guardia civil caminera lo llevó codo con codo. Nuevamente olmo rima con codo, ¿no? Una rima asonante. Y vean que siempre nos da 8 todas las sílabas, que es característica del romance. El día se va despacio, la tarde colgado un hombro, dando una larga torera sobre el mar y los arroyos. Hombro tiene una rima sonante con arroyos. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio. Una corta brisa ecuestre salta los montes de plomo. Vemos que Capricornio rima con plomo de manera asonante. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, viene sin vara de mimbre entre los 5 tricornios. Ven la rima, Camborios con tricornios. Rima la I, la O, la I, la O. Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con 5 chorros, ¿no? Camborio tiene rima asonante con chorros. Ni tú eres hijo de nadie, ni legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solos. Camborio con solos, rima asonante. Están los viejos cuchillos que iban por el monte solos, perdón. Están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo, ¿no? Entonces Camborio rima con solos, con polvo, ¿no? Siempre su rima asonante. A las 9 de la noche lo llevan al calabozo, mientras los guardias civiles beben limonada todos. Calabozo rima de manera sonante con todos. Y a las 9 de la noche le cierran el calabozo, mientras el cielo reluce como la grupa de un potro. Calabozo rima con potro. Entonces, vean ustedes que cumple las reglas del romance. Vamos a hacer el análisis solamente de 2 estrofas para que ustedes vean el cálculo de la métrica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tiene 8 sílabas métricas. Luego tiene 1, 2 sin alefa, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 sílabas métricas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 sílabas métricas. Vean ustedes que Heredia, Camborios, mimbre es palabra grave, por tanto ni se le suma ni se le resta. Va a Sevilla a ver los toros. Ok, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8.
Ahí está la presencia de sinalefa, ¿ok? Va a Sevilla, aquí ya con A, sinalefa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 8 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 8 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 8 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 sílabas de nuevo. Y vean ustedes cómo va manteniendo el patrón de los versos octosílabos, que es una de las características del romance, les decía, vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 8 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 8 sílabas. Y lo logra, de hecho, 8 sílabas, 8 sílabas, 8 sílabas, 8 sílabas, 8 sílabas. Sigue manteniendo los octosílabos hasta el final del poema. Les recuerdo que en el link de la descripción les dejo este documento por si ustedes lo quieren descargar y practicar. Recuerden, sí, aplicar siempre la sinalefa, ¿ok? La sinalefa, que ocurre evidentemente cuando una palabra termina en vocal y la siguiente inicia en vocal, en H muda, ¿ok? O en I con sonido de vocal. Es importante eso recordarlo, ¿ok? Recuerden también que si la última palabra del verso termina en palabra aguda, le van a sumar una. Si termina en palabra grave, queda igual, no afecta. Y si es esdrújula, se le va a restar una. Ahora vamos a hacer el análisis de contenido de nuestro poema. Bueno, evidentemente esto es un poema que habla de los abusos que se cometían contra la población gitana en España. Antonio Torres Heredia es obviamente un gitano, ¿ok? Obviamente es un gitano que es joven, que va en contra de la tradición popular porque no quiere andar armado, probablemente él es muy joven, no le gusta la violencia. Y entonces un día él va a Sevilla a ver los toros, es un muchacho además muy guapo, inocente. Va y se entretiene arrancando limones, lo ven unos soldados de la Guardia Civil, se molestan, ¿ok? Y en un abuso de autoridad lo apresan por algo que ni siquiera es un delito, porque cortar limones no es un delito. Con esto lo que hace Federico García Lorca es enrostrar los abusos que se cometían contra la población gitana en esta época. Si ustedes recuerdan, hemos analizado también el romance de la Guardia Civil Española, donde si recuerdan, llegan un grupo de soldados de la Guardia Civil a un poblado gitano y lo que hace es matar a todo el poblado, matar a las mujeres, robar, quemar las casas. Entonces, esto era algo que pasaba mucho en España. Y la Guardia Civil cometía estos tipos de abusos de autoridad, sobre todo contra estas poblaciones marginadas, a quien nadie protegía, a quien nadie ayudaba, porque los gitanos siempre han sido una población muy vulnerable, muy rechazada, muy al margen de la sociedad. De hecho, ellos han sido errantes durante muchísimo tiempo y en muchísimos lugares del mundo. Entonces, él cuenta eso, que el muchacho, ok, no está haciendo nada, pero en un abuso de autoridad se lo llevan preso por haber cortado limones, ¿ok? Luego él cuenta, el día se va despacio, ¿ok? La tarde colgada a un hombro, dando una larga torera sobre el mar y los arroyos. Dice, el día entonces se vuelve despacio, ¿no? Es como un día infinito para el muchacho porque no sabe lo que le van a hacer, lo tienen apresado, seguramente lo deben haber golpeado, lo deben haber ofendido y él está encerrado y no sabe lo que va a pasar con su vida, ¿no? Luego hay uso del simbolismo de palabras importantes para Federico García Lorca, las aceitunas que representan, al ser negras y verdes, representan la muerte, la destrucción, algo malo. Además dice que es la noche de Capricornio, o sea que es la noche más larga del año y en esa noche fatídica a él lo van a matar. Y una corta brisa ecuestre salta a los montes de plomo. Viene una alusión importante a la palabra plomo, que significa que los guardias van armados, ¿ok? Y que lo van a matar, ¿no? Y ya hay una prefiguración, ya sentimos dentro del poema desde el comienzo que el final de Antonio va a ser malo, va a ser desdichado, ¿no? Eso nos queda súper claro. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, nos hace una clara alusión a quiénes son sus padres, a su clan familiar, viene ahora sin vara de mimbre. Quiere decir que al inicio va con vara, quiere decir que iba independiente, libre, ahora va sin vara, le han quitado la vara, que es símbolo de masculinidad, de hombría,
y va entre los 5 tricornios, entre los 5 hombres de la Guardia Civil que lo han apresado, y entonces hay un reclamo de parte de sus ancestros que le dicen: ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con 5 chorros. Si fueras un gitano de verdad, te hubieras defendido de estos hombres. Sin embargo, no lo hace. No los mata, probablemente porque no es un muchacho violento. Además, ni siquiera va armado. Entonces le dicen sus ancestros, le hacen un reclamo: ni tú eres hijo de nadie, ni legítimo, Camborio. Le dice: tú no eres un gitano de verdad, porque si fueras un gitano de verdad te hubieras defendido y lo hubieras matado. Pero nuevamente no vemos este tema de la masculinidad, de que para los gitanos el ser hombre significaba ir armado, cometer asesinato, y probablemente este muchacho no quiere. Probablemente él no quiere ser un asesino y no quiere defenderse de esa manera, y de hecho no lo hace y al final lo mata. Y dice aquí: se acabaron los gitanos, porque hay varias voces que hablan dentro del poema. Habla el narrador, pero también hablan los antepasados de Antonio, que dicen: se acabaron los gitanos que iban por el monte solo. O sea, se acabaron los gitanos que se defendían de la Guardia Civil, que iban armados, siempre con cuchillos, porque esto es algo bastante tradicional. Se cree que los gitanos andaban, y tal vez andaban en el pasado armados para defenderse. Obviamente, al ser pueblos nómadas, ellos tenían que andar armados para defenderse de ataques de otros pueblos. Pero él dice: están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. Quiere decir que la nueva generación de gitanos ya no quiere hacer uso de la violencia, y que esto decepciona un poco a la generación pasada. Luego nos queda súper claro que lo van a matar a las 9 de la noche, y que los guardias civiles se burlan de él porque, un poco como en tono de ironía, que también han arrancado limones y se han hecho una limonada. Pero como ellos representan la Guardia Civil, a ellos nadie los va a llevar presos ni los va a matar. En cambio, a Antonio sí lo van a matar por algo tan menor como arrancar limones, ¿no? Entonces, siento que es la gran tragedia que quiere reflejar Federico García Lorca. Cómo las personas que están en el poder abusan de este poder, y cómo las personas que no tienen poder, que están al margen de la sociedad, cometen los mismos hechos que las personas de poder, pero en ellos sí hay un castigo. En cambio, en las personas de poder no hay ningún castigo. Y ya al final del poema nos queda claro que lo van a llevar a un calabozo, donde obviamente lo van a matar, ¿no? Seguramente lo van a golpear y lo van a terminar matando, ¿no? Y este va a ser el final trágico de nuestro personaje. Recordemos que El romancero gitano es precisamente un libro donde Federico García Lorca trata de reivindicar a esta raza, a la población gitana. Por eso hay que entender todo este tema de los clanes populares para entender lo que quiere decir Federico García Lorca. Y sobre todo creo que es un llamado a la no violencia, porque vemos que el personaje principal no es violento, no anda armado. De hecho, no quiere responder a cómo responderían sus ancestros, y eso le cuesta la vida. Y también creo que es un análisis en torno a lo que significa cuando uno responde con violencia un acto de violencia, que indudablemente es todavía peor. Entonces, él no responde, él no ataca a los soldados y al final termina perdiendo la vida. Entonces, de esto se trata. Vean ustedes que se ve la estructura del romancero gitano, los versos octosílabos, solamente riman los versos pares, y obviamente pues es un poema muy, muy triste, como lo son todos del romancero gitano, porque todos tienen finales desgraciados. Los protagonistas siempre mueren, son asesinados. Las mujeres, cuando hagamos algunos análisis, por ejemplo, del poema Preciosa y el aire, las mujeres también son violentadas dentro del romancero gitano. También hay un poema que se llama Tamán y Gamón, creo que es así, Tamán y Amón, que es la historia de dos hermanos donde el hermano abusa de la hermana, ¿no? Entonces vemos también que siempre Federico García Lorca tiene un cierto fatalismo dentro del romancero gitano. También cuando analicemos Romance de la Luna, por ejemplo, vamos a ver cómo los dos personajes más importantes dentro del poema también mueren. Entonces, eso se cumple dentro del romancero gitano. Siempre los personajes tienen un final fatal, desgraciado. Por eso se ven todos estos símbolos en la misma casa de Bernarda Alba. Vemos el final desgraciado de Adela, que al final se ahorca dentro de la obra. Y este fatalismo siempre lo vemos en la obra de Lorca. Y llama mucho la atención, porque esto lo dicen sus críticos,
que es como si Federico García Lorca hubiera intuido la propia fatalidad de su muerte, porque él mismo terminó muriendo así, como el mismo Antonio Torres Heredia. Llegaron un día, lo andaban buscando y habían emitido orden de captura. Él se va a su pueblo, se esconde en la casa de sus padres le piden a uno de sus mejores amigos, que apoyaban la dictadura de Franco, que protejan a su hijo. Se va a la casa de estos amigos de la familia, pero como Federico García Lorca era un hombre muy refinado, ¿no? Recordemos además que pertenece a una clase alta, entonces a él se le acaba el tabaco que estaba fumando y él no fumaba cualquier tabaco y no le gustaba el tabaco de la casa donde estaba. Entonces él decide arriesgarse e irse a una tienda de la esquina para comprar el tabaco que a él le gustaba y en ese trayecto lo encuentra la Guardia Civil, lo apresa y a las 5 de la mañana del día siguiente lo fusilan y en el acta de fusilamiento especifican que lo fusilan, no quiero decir la palabra porque es muy fuerte, por homosexual y por comunista. Obviamente usaron otra palabra pues un poco más grosera y lo terminan matando. Y la muerte de Federico no solamente generó un gran repudio dentro de España, muchísimos miembros de la generación del 27, como Antonio Machado, escribieron poemas desgarradores sobre lo que había pasado. Conmocionó a España, conmocionó al mundo, porque Federico era probablemente uno de los poetas españoles, uno de los dramaturgos más importantes que había en ese momento en España. Entonces, en cierta forma, la muerte de Federico fue el inicio también del fin de la dictadura de Franco, porque entonces muchos gobiernos se dieron cuenta de que Franco era un dictador, era un asesino y comenzó a haber mucha presión política para que esta dictadura terminara, ¿no? Además, no solo matan a Federico García Lorca, mataron a un cuñado que estaba casado con una de sus hermanas. Entonces se ensañaron realmente contra la familia de Federico porque él siempre era crítico hacia la Guardia Civil, hacia la falta de libertad y por eso los personajes de Federico son tiránicos. Eso es un dato bien curioso. La casa de Bernarda Alba, donde tiene una madre muy tiránica, que Bernarda obviamente representa la dictadura de Franco, ¿no? Representa la falta de libertades que había en España. Es bien interesante cómo los dramaturgos pueden hacer uso de su talento para reflejar esas crisis sociales. Él no lo dijo directamente que Bernarda representaba la dictadura de Franco, pero todo el mundo lo entendió. Porque era despótica, porque humillaba a las hijas, porque la golpeaba, porque no las dejaba salir de la casa. Adela representa un poco a la población que quería libertad pero no la podía tener. Entonces, eso también obviamente es parte del papel que juegan los escritores dentro de una sociedad y yo siempre lo he dicho. Por eso los gobiernos persiguen a los escritores, a los poetas, porque no les gusta la libertad creadora, porque los poetas, los dramaturgos hacen denuncias sociales en su poesía y eso no les gustaba de Federico García Lorca y creo que por eso lo mataron, más que por ser homosexual, que es la razón que ellos dieron, más que por ser comunista, les molestaba que tuviera una voz en contra de sus abusos y para mí, por eso lo mataron. Bueno, pues ese es mi análisis del poema Aprendimiento de Antoñito del Camborio. Les recuerdo, por favor, suscribirse a este canal, compartir el link de mis videos en sus redes sociales con otras personas que están estudiando español. Les recuerdo también que tenemos nuevos videos los miércoles, los viernes y los domingos. Y si quieren contratarme como tutora, lo pueden hacer yendo al botón Unirme y seleccionando el nivel de membresía que más les conviene. Les mando un beso y un abrazo, los quiero mucho y nos seguimos viendo. Bye bye.